Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les habla su hermano Alejandro Lizama y quiere en esta tarde poder compartir con ustedes un tema que guarda en relación con la decisión del ser humano, sí, respecto a Cristo. Y tratar de dilucidar lo que muchos conocen como aceptar a Cristo, como el llamado, ¿cierto?, por algunos el decisionismo. Y en este sentido quiero descartar en cierta medida el falso evangelio de aceptar a Cristo en el corazón. ¿Qué es esto de aceptar a Cristo en el corazón de las personas? La verdad es que es una frase que es muy usada por los predicadores del evangelicalismo, ¿cierto? Estos predicadores, ¿cierto?, deciden invitan a sus oyentes a aceptar a Cristo en el corazón y solo tienen que hacer una sencilla oración. Acepta a Cristo hoy, que mañana puede ser tarde. Acepta a Cristo en tu corazón, solo tienes que hacer una sencilla oración. Pero ¿sabía que esta frase no es bíblica? Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que sí es bíblico o no es bíblico esto de aceptar a Cristo, esto de estos predicadores que invitan a la gente, ¿cierto?, a adelante y aceptar a Cristo, y solo por el hecho de confesarlo pueden llegar a ser personas nacidas de nuevo. Pero la verdad, ¿sabía usted que esta frase no es bíblica? ¿Sabía que aceptar a Cristo en el corazón mediante la repetición de una oración no aparece escrito en ninguna parte de la Biblia? Eso es la verdad que es curioso. Por lo tanto, Jesucristo nunca dijo, escúchame bien, nunca dijo acéptame en tu corazón. Pablo nunca dijo acepta a Cristo en tu corazón. Los apóstoles nunca predicaron o nunca dijeron en sus predicaciones acepta a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Por lo tanto, esta errada enseñanza de aceptar a Cristo en el corazón ha hecho mucho daño a las personas, porque lamentablemente miles de personas creen que son salvas porque hicieron su decisión de aceptar a Cristo. Esta falsa enseñanza de aceptar a Cristo en el corazón forma parte entonces del falso evangelio del decisionismo. Lamentablemente, estimados, hoy en día existen miles de personas alrededor de nuestro planeta confiadas en su decisión, que han depositado su confianza en esa decisión, en esa oración que hicieron para su salvación, pero no confían en Cristo para su salvación, que es distinto. Han creído en un falso cristianismo, han creído en el falso evangelio del decisionismo. Predican, ¿cierto?, que la salvación es por obra, una obra iniciada por la voluntad del hombre y la carne, la indudablemente de aceptar a Jesucristo como Salvador personal de su vida. Dejemos, por lo tanto, esto muy claro para que se pueda entender y no me tergiversen. No es que el hombre que acepta a Cristo, entiendan, no es que el hombre acepta a Cristo, sino Dios, quien elige, atrae y salva a quienes Él quiere por su misericordia y gracia. No tiene nada que ver con que alguien lo acepte. Nadie puede venir a mí, dice la Escritura, si el Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero, nos dice Juan 6:44.
Aceptar a Jesucristo, por lo tanto, como tu Salvador no es bíblico y tampoco requiere ni produce las verdaderas obras de la fe en aquellos que profesan hacerlo aceptando. Sin lo cual no hay salvación. Esto, lamentablemente, proclama que el hombre está en el asiento del conductor y por lo tanto, lo pone y le pone la responsabilidad a él para acercarse hacia Dios, lo cual es su propia justicia. Esto designa al hombre como superior a Dios, contrario a lo que el Señor ha dicho y a lo que enseña las Escrituras. Amigos, amigas, no es Dios el que necesita aceptación de nosotros. Nosotros necesitamos la aceptación de Él. Por lo tanto, creo que le han engañado con un falso evangelio, el cual le ha dicho que usted fue salvo cuando aceptó a Cristo en su corazón. Ese evangelio, en efecto, dice: olvídate de producir frutos dignos de arrepentimiento. No hay necesidad de hacerlo porque eres salvo y por lo tanto no tienes que rendir cuentas a nadie para corregirlo. No te tienes que arrepentir de tus pecados. No debes vivir una vida en santidad. Basta con que lo hayas aceptado. ¿Dónde hay algo de responsabilidad? Como con una iglesia, es con aquellos a quienes has contratado para que cumplan tus órdenes. En consecuencia, las cosas se mantienen superficiales, ligeras y reales. Por lo tanto, yo me preocuparía. El falso evangelio de aceptar a Jesucristo no enseña los requisitos de un Dios santo que está airado con el hombre. No nace de la fe, sino de la carne a la que sirve. Este principio, en lugar de traer a aquellos que se adhieren a Él dentro del reino de Dios, se usa para excluir a Dios. Se usa para, de cierta manera, tal vez sin mala intención, excluir su palabra, sus siervos y sus juicios. Hemos anulado todo lo que Él dice y hace por esta idea perniciosa de que, debido a que aceptaste a Cristo, ahora irás al cielo y no tienes que hacer nada. El falso evangelio de aceptar a Cristo, lamentablemente, pone la salvación en el futuro, después de la muerte. Tú cumples tu parte al aceptar a Cristo y Él cumplirá su parte cambiándote después de la muerte. Ahora bien, hay algo de verdad en esto, porque nuestra salvación viene después de la muerte, indudablemente. Sin embargo, no viene después de la muerte física, sino después de la muerte al mundo, por identificarnos con la cruz de Cristo, por hacernos semejantes a Él. Eso es llevar frutos. En la medida que usted se hace semejante a Él es porque ha nacido de nuevo, porque ha sido regenerado, no por haber aceptado a Cristo. El falso evangelio evita la cruz por completo, el único camino al cielo. El falso evangelio, el cual dice que irás al cielo si aceptas a Cristo y al infierno si no lo haces. Ciega lamentablemente lo que lo reciben y lo creen a todo mal imaginable en el presente. Si un predicador enseña esta enseñanza, necesita urgentemente estudiar o reestudiar el evangelio de la gracia. Mi deseo no es condenar a aquellos que predican de esta manera, sino que muchos salgan de este grave error y prediquen correctamente a Cristo. Entienda que a Cristo se llega en arrepentimiento y fe, porque esta enseñanza suprime la doctrina del pecado del hombre, pues nos muestra al hombre como es, completamente caído, completamente depravado, completamente perdido, como un corazón malo. Quiero hacer una pregunta. Cristo resucitado se baja de la diestra de Dios y viene a la tierra y se hace chiquitito para que el hombre le reciba repitiendo una oración. Otra pregunta que es importante. ¿Una persona es salva por la decisión que hizo o por la gracia de Dios? Entonces, ¿cómo se recibe a Cristo?
Entonces, ¿qué hacemos con Juan 1:12? ¿Qué hacemos con Romanos 10:9? ¿Qué hacemos con Apocalipsis 3:20? Dicho sea de paso, Apocalipsis 3:20 no dice que Cristo toca la puerta del corazón. Dice que toca las puertas de una iglesia que está complicada. Lea el contexto de Apocalipsis 3:20. ¿Y qué hablar de Romanos 19? En el contexto se refiere a hacer una confesión pública de fe ante la persecución romana y una ordenanza de declarar al César como Señor. No tiene que ver con confesar a Cristo para ser salvo. ¿Y qué hablar de Juan 1:12? No podemos interpretar sin estudiar todo el capítulo o el versículo inmediato. Fíjese que el versículo 13 dice que no es por una decisión humana, sino por la decisión soberana de Dios, de que usted llega a Cristo. A Cristo se le recibe por fe y no por la fe más una oración. ¿Me entendió, cierto? Yo creo que esto explica en la última parte del texto al creer en su nombre. Porque amigos, porque la fe es un recibirlo como el Verbo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como alguien que me eligió, como una justicia que justifica. Los que reciben a Cristo, lamentablemente, son aquellos que verdaderamente han creído en la confesión de fe, ¿cierto? Pero los que realmente sirven a Cristo son aquellos que verdaderamente han creído en Cristo. Son personas que han nacido por un nuevo nacimiento del cielo, un nacimiento sobrenatural. Son un pueblo separado y han sido creados 2 veces. Primero como seres humanos, al igual, ¿cierto? Perdonen. Como seres humanos igual que los demás. Y luego como nueva criatura en Cristo. Es lo que nos dice Charles Spurgeon. Es por la misma fe que recibimos a Cristo, que nos santifica por su Espíritu. Es por la misma fe que usted y yo hemos recibido a Cristo. Y esa fe es la que nos santifica, esa fe es la que nos justifica. Es más, el evangelista Juan nos dice que él enseña brevemente la forma de recibir a Cristo, es decir, creyendo en Él. Después de haber sido injertado en Cristo por la fe, se obtiene el derecho de adopción a fin de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, yo meditaría un poco en lo que estoy diciendo. Es por la misma fe que recibimos a Cristo, que nos santifica por su Espíritu. Por eso se dice que es el comienzo de nuestra adopción. El comienzo de nuestra adopción genera beneficios. El comienzo de haber recibido a Cristo en arrepentimiento y fe genera beneficios. Y la fe bíblica es igual a arrepentirse y creer. Sin arrepentimiento y fe, escúchame bien, no hay salvación. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Y en cuanto al corazón, un correcto entendimiento del Evangelio verdadero y de una conversión bíblica nos sacará de ese pensamiento antibíblico de aceptar a Cristo mediante la repetición de una oración. Un correcto entendimiento del nuevo nacimiento o de la regeneración nos hará conocer, escucha bien, qué ocurre, conocer qué ocurre con el corazón depravado del hombre. El hombre tiene su corazón pervertido. El hombre tiene su corazón a merced del pecado, de la ley del pecado. La Biblia dice que Dios abre el corazón del hombre, como sucedió en Hechos 16:14 con Lidia. Fue Dios que abrió el corazón de Lidia. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos
y obedezcáis mis leyes, nos dice Ezequiel. Amigos, luego de abrir nuestro corazón y Dios luego quita nuestro corazón duro y perverso y pone un nuevo corazón para que habite en él el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Es lo que se conoce como la obra de la regeneración, la obra del nuevo nacimiento, y esto antecede a su fe, y esto es producido por Dios y no por una decisión del hombre, según lo que nos dice Juan 1:13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que sencillamente proviene de Dios. Y creo que la forma más correcta de predicar el Evangelio es empezando a explicar el problema que tiene el hombre con Dios. El hombre es enemigo de Dios. El hombre no busca de Dios. El hombre se deleita en sus pecados y se deleita en aquellos que lo hacen. El hombre ha pecado contra Dios Santo, al Dios Santo de la Biblia, y ha delinquido contra la ley moral. Nos dice de Romanos 1:18 a Romanos 3:20. ¿Saben ustedes que por causa del pecado, el hombre un día enfrentará el día del juicio o día de la ira de Dios? Y si no tiene la justicia de Cristo, será enviado al infierno. Nos dice Romanos 2:5. Dios, sin lugar a duda, y eso lo dice la Escritura, Dios está airado con el hombre pecador. Salmo capítulo 7, Salmo 14. Y el hombre debería temer por esto. Pero Dios envió la solución para el hombre. Dios envió la solución para que usted entienda. Para que usted se haga el hombre con el propósito de salvar a los pecadores. Por eso vino Cristo, se hizo pecador por nosotros y cargó toda la ira del Padre que merecíamos usted y yo. Él llevó todo el castigo sufrido por nosotros. Nos dice extensamente el profeta Isaías. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo. La oferta de la salvación es para todo el mundo, pero no todos recibirán la elección. Si una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, Dios lo salva gratuitamente y para siempre. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en usted y en mí la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguridad plena. Por tanto, no somos nosotros los que debemos aceptar a Cristo, es Cristo quien debe aceptarnos a nosotros. Y el que viene arrepentido a Él, creyendo que solo Cristo le puede salvar, nunca será rechazado por Cristo, dice Juan capítulo 6, verso 37. Finalmente, estimados amigos, es mi deseo que después de haber escuchado esto, busque en su Biblia por usted mismo la frase aceptar a Cristo en el corazón. Y si es que se encuentra en la Biblia, y si no lo encuentras, entonces que Dios le conceda ver con mayor claridad qué es el Evangelio. Es mi deseo, ¿verdad? Se lo digo de todo corazón. También que si usted ha oído ese falso evangelio, no guarde rencor ni tome alguna revancha contra aquellos que le predicaron este falso evangelio, sino que si usted se haga la siguiente pregunta: ¿soy un verdadero convertido? ¿He nacido de nuevo a la fe cristiana? ¿Soy salvo por mi decisión humana o por la gracia de Dios? ¿Estoy confiando en mi decisión por Cristo o en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz? ¿Entiendo la justicia y el juicio de Dios? ¿Entiendo que es una conversión bíblica la que tuve? ¿Entiendo el Evangelio verdadero? Creo que es saludable hacerse estas preguntas. Toda persona que ha recibido la predicación de un falso evangelio debe examinar si su conversión es bíblica y los frutos de su salvación, si es que los tiene. Fíjese que si usted ha nacido de nuevo,
o usted contestó sí a esas preguntas, pero si usted no ha dado frutos, la verdad que yo dudaría de su salvación. Venir a Cristo con un verdadero arrepentimiento y fe para ser salvo es la manera en que uno llega a Cristo. Evitemos usar la frase aceptar a Cristo en el corazón. Dejemos de ofender a Cristo con frases que no están en las Escrituras, que no están en la Biblia. Por lo tanto, para finalizar, quiero que reflexione en lo que hemos compartido en esta tarde de día sábado. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.